Hoy vamos a charlar esta mañana con el maestro Luis Cabrera Mauleón de la Facultad de Agronomía de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Siempre que charlamos con él, nos vamos de largo con el tiempo porque salen temas muy agradables. Hoy me propone el tema de la agricultura urbana, que ya en otras Así ocasiones es. hemos arañado por ahí ese tema de convertir nuestras azoteas y nuestros patios y traspatios en la posibilidad de generar comida. Maestro, buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto Claro, saludarte. maestro Jesús Manuel, Todo un en gusto orden. nuevamente estar en su programa y Muchas con este gracias. tema que efectivamente ya hemos tratado en otros momentos y que no pierde vigencia ante la situación económica, sobre todo que hemos estado viviendo a nivel de los hogares con los altos precios. Y hoy hablábamos, por ejemplo, en la mañana del huevo, pero hemos hablado de otros productos desde principios del año, vamos ya en el segundo mes y lo que hemos visto es subida de precios en los alimentos principalmente, ¿no? Que es donde nos pega porque es algo que no podemos prescindir. Ahí difícilmente podríamos hacer un recorte del presupuesto para alimentos, se podría hacer en otras cosas, pero en la comida sí nos pega un poquito más. Entonces, una alternativa es justamente esta propuesta de la agricultura familiar. En algunos países, en algunas ciudades en Europa, se está poniendo de moda que los restaurantes, que los transformadores de los alimentos en comida partan de un criterio que se denomina kilómetro cero. Así que, es. que todo lo que se consume, todo lo que se usa para producir el alimento, para producir, en este caso, los chilaquiles, los huevos revueltos, los bisteces, los Uh -huh. guisaditos, los molitos, etcétera, etcétera, el guasontle, qué sé yo, sea de 0 kilómetros, o sea, que esté alrededor de donde estamos viviendo para promocionar el tema de la economía regional y no comprar todo por Amazon, por el Mercado Libre, por los grandes almacenes, las tiendas grandes, superficies Uh que -huh. traen productos de otros estados de la República. Yo no sabía, pero resulta que el chile piquín, el chile seco, Uh -huh. no lo hay en Puebla, viene del norte. Así es. La producción no alcanza. Y como esto debe haber una cantidad de alimentos, de cosas, ahora que pasó Navidad, yo me fui a dar una vuelta al mercado de la Cocota a Uh comprar -huh. los chilpotles para rellenar de Navidad. Sí. Entonces, antes había el chilpotle poblano, que es del tamaño de un chile jalapeño, Uh y -huh. los oaxaqueños, que son más como el chile pasilla, el chile mulato, la chilaca o qué sé yo, que son más grandes, Más grande, sí. y hay una variedad tremenda. Pero resulta que mucha gente compra los chilpotles que vienen de Oaxaca y no lo que se produce en la región poblana, que Puebla producía hasta hace no mucho una cantidad de chipotles tremendos, porque las pues, empacadoras de San Marcos y La Morena y algunas otras más pequeñitas, pues acaparaban el mercado, ¿no? Compraban en todas partes el jalapeño, lo transformaban, lo Sí. envasaban en chiles en vinagre y otros los hacían chilpotles. Y como esto, me imagino que habrá muchos productos que se pudieran consumir en la región y que no lo estamos haciendo, que vienen de otras ciudades. Esto involucra el gasto de gasolina, de transporte, de tiempo, de muchas cosas. Cuando lo podíamos tener aquí a la mano, quizá en la azotea, quizá en un huerto familiar, que nos tengamos varios amigos, varias familias en un terrenito que nos sobre ahí a un lado en el fraccionamiento. Ahora que hay tantos fraccionamientos cerrados, Claro. sería Uh interesante -huh. poner huertos familiares. Hace muchos años en la Gabriel Pastor, en la Uh Fundación -huh. Gabriel Pastor, íbamos a comprar berzas. Ahí sembraban berzas y sembraban muchas otras cosas. Había granadas y era un huerto. Y la gente, aparte de ir a Sí. misa, aparte de ir a ver a los ancianos que vivían ahí, pues compraba sus verduras, sus cosas de lo que se producía ahí en los jardines de la Gabriel Pastor. Eso ya desapareció hace muchos años. Tenemos que volver a eso, maestro Luis Cabrera.
Así es, maestro, pues efectivamente con todo este preámbulo que bien nos da de esta situación que estamos viviendo, donde la economía, el libre mercado, esto que se ha llamado libre mercado, la verdad es que nos hace llegar a una falta de orden, incluso de lógica. La industria maneja mucho este asunto en la eficiencia de sus tiempos y movimientos, ¿no? Tomando en cuenta que todo implica un costo, menor tiempo para hacer algo es menos costo, menor esfuerzo para hacer algo implica menos costo. Y la verdad es que en el libre mercado esto no se da, porque entonces es prácticamente como a cada quien se le ocurra, se le antoje, le convenga o no le convenga. Finalmente hay alguien que acaba pagando todos estos costos y eso desafortunadamente somos los consumidores finales, ¿no? Si sube el precio del combustible, si aumenta el precio de las casetas para el transporte, si ocurre alguna situación climática en otro lugar de donde vengan los alimentos, quien acaba pagando esto es el consumidor final, ¿no? Incluso, pues la respuesta que nos dan muchos de los comerciantes cuando vamos, precisamente yo también me abastezco en la cocota, maestro, y me ha tocado, ¿y ahora por qué tan caro? No, es que llovió en Sinaloa o cayó un aguacero muy fuerte. Ay, ¿qué? Pero este jitomate no viene de Sinaloa, este viene de acá, de Huixcolotla, ¿no? De repente estas cosas ya se utilizan para especular también en cuanto a los precios y realmente es difícil identificar qué provoca este incremento, porque como hemos comentado otras veces, se le atribuye a las invisibles fuerzas del mercado, así como si fuera un ente malévolo, y esto es la oferta y la demanda, ¿no? Si hay mucho, está barato, y si hay escasez, se pone caro, ¿no? Es una lógica, pero es increíble cómo esto ocurre de un día para otro, de un fin de semana para otro. Tú vas el viernes a comprar algo y el lunes ya tiene otro precio. ¿Qué pasó, no? Donde además estuvo, pues, poca actividad, tal vez laboral, y sin embargo los precios se incrementan solo en un fin de semana. Bueno, ante esta situación, por la inflación, la especulación de precios, efectivamente lo que puede estar ocurriendo con estos impactos globales y locales, una alternativa que de hecho es el origen mismo de la agricultura surge así, la agricultura surge al interior de las pequeñas aldeas, de las familias, para abastecerse de su propio alimento, de lo que ellos comen y que podrían dejar de emigrar tanto para obtener la comida si la pueden tener en un solo lugar. De hecho, se plasma en la historia como que la agricultura marca el inicio del sedentarismo, la conformación de estas aldeas que luego se volverán pueblos, comunidades, ciudades, hasta lo que hoy tenemos, ¿no? Y así es como surge, no había un intento de comercializar ni de hacer estos grandes movimientos de productos de un lugar a otro, sino abastecer el alimento de cada quien. Y seguramente pues hubo esta adaptación o esta domesticación, digamos, de especies silvestres, granos, frutas, verduras, arbences, incluso hierbas del campo que aprendieron a comer los primeros humanos de la observación que hacían de los animales también, porque mucho de esto surge así, cómo aprender qué comer y qué no comer, qué fruto es venenoso, qué hierba es comestible y además es agradable y además nos quita el hambre. Pues mucho de esto fue la propia observación con otros animales. Finalmente el ser humano, muy en un inicio, pues éramos más, biológicamente más animales, ¿no? No había todo este asunto de la razón y el espíritu como hoy lo podemos tener desarrollado, pero sí la parte biológica, donde pues había entonces, y la inteligencia precisamente permitió no solamente aprovechar lo que nos daba la naturaleza, sino irlo teniendo más cerca cada vez o ir a donde estaba disponible. Y de esta manera, pues empezar a observar también los ciclos de reproducción, si era a través de las semillas, si le salía un hijuelo y entonces, bueno, ya tengo otra planta nueva a partir de ahí. Y así surge. Realmente lo que hoy puede ser una moda en la agricultura urbana, la agricultura familiar, prácticamente estamos hablando que son los inicios de la agricultura. Y ante la situación actual, se ha puesto, y no es nuevo, esto incluso en la era moderna podríamos decir que son aquellas condiciones de crisis, una situación de desastre natural, las guerras incluso, propiciaron nuevamente el retomar en pequeños espacios la producción y conservación de alimentos, ya que pues no era seguro ir al campo, ir a la parcela, hacer los trabajos, cosechar, porque ante una situación de crisis pues había una alta demanda también y pues era muy fácil perder la cosecha por competencia, por robo, ¿no? Pues alguien tiene que
que comer y había mucha gente en una necesidad grande, bueno, pues incluso se prestaba al saqueo y a los robos de donde había comida. Entonces, el tenerlo muy cerca, el tenerlo en el patio o ir a donde estaba la producción y establecerse ahí para cuidar la cosecha, fue también marcando esta modalidad, digamos, en pequeño para abastecer las necesidades alimentarias de la familia en lo más posible, ¿no? Y por eso también se hizo esta domesticación con el tiempo de animales silvestres, desde aves, algunos rumiantes, que permitían tener alimento en un momento en que se requiriera, donde hubiera escasez de los animales silvestres, donde la cacería ya implicaba otro tipo de situaciones, de riesgos, de esfuerzos. Bueno, pues el tener a los animales ahí en casa era una forma segura de tener el alimento sin necesidad de ir a cazarlos, ¿no? Y con todo lo que implicaba. Y así hasta nuestros días y obviamente con las condiciones de clima, de suelos, de vegetación de cada región del mundo, porque esto existe prácticamente en todo el mundo. Igual se presenta en Europa, que algunas comunidades asiáticas, en América Latina ha sido también algo que hemos observado en diferentes países. En el mismo país del norte, Estados Unidos, hay lugares en donde se practica mucho este tipo de agricultura, pues sí, con el afán de satisfacer una necesidad y a veces incluso con la seguridad de la higiene, de la inocuidad de los alimentos, ¿no? Ante esta también comunicación exacerbada sobre lo que pueden provocar como efectos negativos el aplicar insecticidas, el aplicar herbicidas en la agricultura cuyos residuos pueden causar daños a la salud, pues es una forma segura de tenerlos en casa porque tenemos la certeza de qué es lo que estamos aplicando, que si la estamos regando con agua limpia o con aguas negras. En casa no existe esa incertidumbre. A ver, pensaba, bueno, déjeme saludar aquí a don Miguel Quiñones, que ya Sí, claro. Buenos días, ¿Qué buenos tal? días, Buenos buenos días. días, maestro. pensaba en el tema de la cantidad de plagas que hay por plantas, por la vegetación desordenada que hay en las áreas verdes, que hay muchísima vegetación desordenada, la mala hierba que le llaman, que genera tantísimas plagas y que se contamina en las casas, en mis macetas, tengo que estar poniendo cada rato los jabones, estos, la mezcla de no sé qué, del jabón ¿de qué? Se me fue el nombre, ¿cómo se llama la sustancia esta de que se mezcla con jabón y que le pone uno de 1 onza por 3 onzas o por 4 onzas y para limpiar las plantas y todo este asunto? Es de NIM, NIM, ¿verdad? Sí. NIM, ajá, NIM, NIM. Eso. ¿Qué sucedería si en lugar de mis macetas se empiezo a sembrar cebollas o zanahorias o no sé qué otra cosa vaya a sembrar, romero, plantas de especias, quizá, Papas, tomates. papas, tomates, no sé qué más? ¿Qué pasaría? ¿Se puede Claro, sí. provocar la presencia de plagas? Es todo un tema. Voy a referirme en principio a las malezas y luego a las plagas. Fue una forma en la que nos enseñaron a entender la agricultura, que todo aquello que no fuera el cultivo estaba mal. En esto, las hierbas naturales, las arbences, incluso se les dio este nombre de malezas, ¿no? Como algo negativo que había que eliminar a toda costa. Hoy la agricultura con la tendencia de sustentabilidad, la agroecología, nos pone a la maleza como una fuente de materia orgánica y una fuente orgánica de nutrientes, que no hay que arrancar, que no hay que quemar, que no hay que matar, que hay que incorporarla al suelo, sí pasarle a lo mejor un asadón, si es una pequeña parcela, arrancarla en las macetas, pero dejarla ahí mismo, tal vez picarla y dejarla ahí mismo para que forme parte de la materia orgánica del suelo, que al final de cuentas va a ser el alimento de los microorganismos, hongos y bacterias que se van a encargar de descomponerla, pero estos microorganismos ayudan a hacer disponibles los nutrientes para las raíces de las plantas. Entonces acaba siendo un círculo virtuoso como ocurre en la naturaleza. Hay una regulación equilibrada de toda esta materia orgánica, incluso los cadáveres de animales pues se incorporan, se van descomponiendo, se pudren por efecto de insectos, hongos, bacterias, el efecto climático, la radiación solar, la humedad. Finalmente, la materia orgánica se convierte otra vez en minerales y los minerales
son aquellos que la planta utiliza para volverse a alimentar. Y lo que no se mineraliza queda como materia orgánica, producto de esta descomposición y que sirve de alimento a los microorganismos. Entonces, es el primer tema con la maleza. Hay hoy mucha información sobre eso, incluso este tema controvertido del uso de un herbicida, perdón, que se adquiere importado, pues que no se produce en México, el famoso glifosato. Hay un tema ahí con la Secretaría de Agricultura y hubo con la Secretaría del Medio Ambiente cuando todavía estaba a cargo el doctor Víctor Toledo, porque ecológicamente, ambientalmente, desde la sustentabilidad, pues es un elemento negativo este producto herbicida. Sin embargo, la Secretaría de Agricultura defendía que esto es parte de una actividad agrícola que ayuda a los agricultores a tener buenas cosechas, ¿no? Entonces, en ese tema estamos todavía, pero a nivel de la agricultura familiar, de la pequeña unidad de producción, no es necesario este uso y más bien sí debemos irnos por la incorporación de todas estas consideradas anteriormente malezas, a incorporarlas a nuestra tierra, a nuestra maceta, a nuestro jardín, como parte de la materia orgánica. Y en el caso de las plagas es algo similar, los insectos existen en el entorno, están ahí, solo que van a buscar para alimentarse aquellas plantas que les sean más suculentas, más jugosas, que les den un sabor más agradable. Y cuando nosotros tenemos especies cultivadas, pues que tienen vitaminas, que tienen azúcares, pues se vuelven más atractivas para los insectos. Porque además, si no hay otra cosa en el momento que poder comer, pues eso es de lo que van a alimentarse. Y sí, llega un momento, en la agronomía técnicamente le llamamos esto el umbral económico, donde podemos convivir con la plaga hasta que no ponga en riesgo el que nosotros podamos ser beneficiarios con ese alimento que estamos produciendo. Es decir, cuando ya nos ponemos a pensar o come la plaga o como yo, bueno, pues ahí sí hay que ponerle un alto ya. Y hay muchas formas de controlarlas. No sé, habíamos ido, sobre todo en la agricultura comercial, nos habíamos ido solo por el control químico, porque es muy efectivo, porque es rápido, pero implicaba el uso de sustancias que de no aplicarse adecuadamente generaban estos residuos que pueden ser tóxicos incluso para la salud humana. De entrada hay un exceso que puede contaminar los suelos, los mantos acuíferos, el ambiente, puede enfermar a la gente que lo está aplicando, a la gente de las zonas cercanas y desde luego al consumidor también. Y de esta forma, pues ya hemos encontrado alternativas naturales, como lo hace la propia naturaleza, de control de estas plagas. En este caso lo comentaba de este árbol, del NIM, que de hecho se escribe con doble E, NEM, y ese NIM tiene propiedades insecticidas. Hay un efecto de repelencia para los insectos, o sea, donde hay NIM, el insecto ya no se acerca, y si llega a alimentarse de una planta y luego se aplica el NIM funciona como un efecto nocivo para el insecto y el insecto muere. Entonces, una forma natural, no genera un contaminante, no es una planta tóxica. Cuando se aplica además en estas diluciones o mezclado con otros productos, no genera mayor residuo que pueda provocar daños a la salud. Pero así encontramos que si el caldo de chile, de ajo, el uso de jabones, por ejemplo, para controlar plagas y enfermedades, a nivel de la agricultura familiar sí son buenas alternativas que evitan por completo el uso de pesticidas de tipo comercial que no tendrían por qué estar aplicándose menos en las zonas urbanas, ¿no? Ya me refiero ni en la agricultura rural familiar, es decir, en el traspatio familiar, ni tampoco en las ciudades. Miguel. Buenos días. ¿Y qué ocurre con todas estas quemas masivas que hacen en todos los sembradíos para eliminar todos los desechos de la producción? Esa es una muy, muy mala práctica agrícola. Nos ha costado mucho trabajo revertir también esa forma de creer en la, y lo pongo así entrecomillado, limpieza del terreno. Dice el productor, tengo que ver limpio mi terreno y limpiarlo es eliminarlo de todo, de lo malo, pero también de lo bueno. Las tierras agrícolas, los suelos agrícolas, deben entenderse como un ente vivo también. Ahí viven larvas, huevecillos de insectos, de ácaros, hongos, bacterias, tuzas, incluso reptiles, lombrices, que hacen una labor en el ecosistema del suelo, le permiten oxigenación, descomponen materia orgánica, generan la textura propia para que las raíces de las plantas se puedan
digamos, anclar bien y distribuir bien en el suelo. Un suelo demasiado compactado, si no fuera por estos elementos biológicos, las raíces tendrían mucho más esfuerzo para poder avanzar a donde hay humedad y donde hay nutrientes. Cuando se queman, toda esta vida del suelo se muere. Y Pero entonces nos queda... yo, Sí, yo sí, tuve parientes que se dedicaron uh-huh. a el cultivo. Amanecí con una tos por el polvo que respiré ayer buscando unos papeles en la bodega. Sí, eso es terrible. Qué cosa más fea. Y decían que tenían que quemar porque si no el siguiente cultivo normalmente cambiaba de cultivo, ¿no? Que entonces no iba a ser, o sea, su producción iba a ser pequeña, entonces tenían que quemar todo. Y esto se veía mucho en las zonas donde sembraban caña, por ejemplo. Sí. En los cañaverales es muy común el asunto. ¿Es una mala práctica en términos amplios? Es una mala práctica de cualquier forma, incluso en la caña se ha visto que no tendría una justificación si hubiera procesos que puedan librar, digamos, evitar esta práctica. La gente lo hace como, pues vamos a ahuyentar a las serpientes que pudieran estar ahí cuando los trabajadores entren a cortar. Bueno, en el cultivo de caña podría ser por la densidad que se tiene, pero también dicen es que la hoja corta mucho la piel si uno se mete así a hacer la cosecha. Bueno, porque se sigue haciendo manual y rústica con machetes y con trabajadores, pero en la medida que esto se mecanice, como se han mecanizado otros procesos en la caña y en otros cultivos, no tendría ya una razón la contaminación por caña, ¿no? Por dar un dato, alguna vez platicaba con algunos especialistas en contaminación del aire y decían, se han encontrado más de 10 sustancias tóxicas precursoras del cáncer en los residuos de la combustión de la caña, porque a veces no solamente es la vegetación, si hay por ahí bolsas, plástico, basura de cualquier tipo, también se quema en la quema del cultivo. Y entonces estos gases, estas partículas que se emiten a la atmósfera y que después las respiramos, crean problemas para la salud. Nos ha tocado ver la zona del ingenio de Atencingo, por ejemplo, que es el que más cerca tenemos de la ciudad de Puebla, pues anda uno incluso por Izúcar, por Atlisco, y ver caer El olor. sí, y las cenicitas, ¿no? Esos papelitos pequeñitos de color oscuro que van quedando, es efectivamente el residuo de de esta contaminación. Además, hablamos de miles de hectáreas de caña compactas en una sola región. La densidad de contaminantes es muy alta. Yo a veces de repente, pues cuestiono, imagínense el control de verificaciones en Izúcar de Matamoros. ¿Tendrá algún sentido estar controlando las emisiones de los coches cuando tenemos a lo mejor 100 veces más de contaminantes por la quema de caña? Y ahí no se hace absolutamente nada, no está regulado, no está controlado. Y es como que le ponemos atención a lo chiquito y estamos descuidando la gran fuente de contaminantes. A todas luces, y hoy por hoy es una práctica inadecuada, una práctica agrícola que no se recomienda. Por las razones que nos dan los agricultores, va a haber una respuesta diferente a la quema del residuo. Ese problema lo sufrimos aquí en Puebla hace 3 o 4 semanas con todos estos campos que quemaron, que la contaminación de la ciudad, justo cuando estaba el problema de todo esto de las regulaciones, se disparó a lo bestia. Entonces, le echaban la culpa a todo menos a lo que realmente lo tiene, que es la quema de los pastizales. Así es, y el pasaporte turístico, la verificación y las multas, cuando tenemos, bueno. Se necesita, pero hay puntos medulares que son también igual de importantes o más y que no se atacan, no se educan, no se enseña. Yo recuerdo de niño que, por ejemplo, mi familia era campesina y me acuerdo que todo el excremento y la paja que quedaba de la cama de las vacas y de los cerdos, de todo esto, se apilaba junto con montañas de la planta del maíz, una vez que se le quitaba la mazorca, y los residuos de otras hierbas se segregaba, y todo eso se iban haciendo pilas que se dejaban como fermentar, porque me acuerdo que hoy en día creo que está obligado a taparse con plástico. Salían los lexiviados, efectivamente. Y de ahí ya se usaba para abonar las fincas, donde se iba a sembrar pues el frijol, el maíz y todas estas plantas que son comestibles para nosotros, el tomate, el pimiento, la cebolla, el poro, y etcétera, etcétera, etcétera.
El único abono que había era ese. Sí. Claro. Fíjate que yo no sé si ustedes hagan lo que yo estoy haciendo desde hace algún tiempo, que es todos los residuos de los pozos que les llaman del el café, Ah, los sí, también guardo, se usaba mucho los guardo y los revuelvo con con la tierra. no, los revuelvo con los pedazos de la zanahoria que se cortó, que se peló, con las ramas de los nabos, por ejemplo, o Claro. con la lechuga que le quitas la primera hoja porque viene medio mala. Y Mm, todo eso lo revuelvo con cascarones de huevo, claro, porque se comen los huevos y ¿qué haces con el cascarón? así es. Los tiran. Y vieras cómo las violetas florecen. No sé qué pasa con el cascarón de huevo, pero tiene propiedades maravillosas. Y entonces todo eso se revuelve y se lo abonas a las macetas. Ahorita en invierno, por ejemplo, que la planta se contrae, se defiende de los fríos, y en primavera, ¡pum!, detona. Así es. Sí, sí. Lo que técnicamente conocemos como composta, un proceso de compostaje Ajá, es esto. No exactamente. es nuevo tampoco. Igual de repente así como que, wow, la técnica de punta de la composta. No, esas son prácticas muy antiguas que los Ancestrales. agricultores sabiamente practicaban porque era parte de mantener este equilibrio y este círculo. Hoy se llama incluso economía circular. Si tú tienes una vaca, siembras el forraje, cuando se cosecha se lo come la vaca lo aprovecha, lo convierte en leche, lo convierte en carne, defeca y ese excremento lo regresas a la tierra. Hoy se le llama eso economía circular. Es una práctica que nuestros campesinos hacen y han hecho hace mucho tiempo y que se ha perdido porque ha sido de repente más práctico, decía yo, más fácil la aplicación de productos químicos como los fertilizantes a base de sales minerales, que hoy están carísimos porque los ingredientes de origen vienen de Rusia, de Ucrania, de Europa del Este en general, Claro, ahorita con la guerra todos están los escasos y están 3 veces arriba del precio normal. El agricultor las ya está plantaciones decidiendo, europeas, ¿no? claro, y entonces estamos volteando a los productos orgánicos, que la misma industria de los agroquímicos ante esta tendencia ya están fabricando productos orgánicos, es decir, compostas, lixiviados a base de todos estos, el lixiviado es el jugo, digamos, este agua que sale de las compostas, ese líquido que a veces huele incluso medio mal, pero es donde viene la más alta concentración de los nutrientes, por eso es que hay que diluirla y luego pues, se puede utilizar como fertilizante también. Pero hay grandes industrias ganaderas, por ejemplo, la industria porcícola, que tienen estos dispositivos de tratamiento de residuos orgánicos que son los biodigestores. Una granja de cerdos que produce 1,000 cerdos o miles de cerdos diarios, o sea, nacimientos de cerditos diarios, una cerda puede tener por lo menos 10 lechones, y todo eso implica fluidos, sangre, placentas, algunos de estos pequeños animalitos morirán, hay una gran cantidad de excremento. Bueno, ¿qué se hace con todo eso? Y se manda precisamente estos dispositivos que son los biodigestores. Hay un proceso biológico, enzimático que ocurre ahí, hay una generación de gas metano que no se va a la atmósfera, sino que se guarda en tanques y sirve como combustible para motores que generan electricidad. Y cuando ha terminado el proceso, toda esta materia orgánica que ya se descompuso completamente se puede utilizar como abono para regresar al campo y volver a producir ahí el alimento que pueden consumirse otra vez estos cerdos, ¿no? O sea, a eso es a lo que tenemos que ir migrando y esos son, digamos, instalaciones comerciales, industriales muy grandes, pero hay técnicas para hacer biodigestores pequeños también, biodigestores incluso de traspatio que se pueden hasta hacer con un buen asesoría, con un buen tutorial, el mismo agricultor puede diseñar su propio digestor y con eso tener una estufita a base de este gas que generan los estiércoles de su ganado y evitar que estos se vayan así crudos a la atmósfera. Yo no sé si a ustedes les tocó en su casa que la mamá o mi pues, abuela lo hacía menos, pero mi mamá sí tenía la costumbre de comprar una gallina o un guajolote o se los regalaban, se los traían del pueblo, así decían,
Me lo trajo la comadre del pueblo, traían una guajolotita chiquita, y ahí estaba en la azotehuela, que así se le llamaba al patio. Sí. Compraba una malla de alambre de gallinero, encerraba ahí una parte para la guajolota o la gallina o el gallo, y todo lo que sobraba de la comida, la pedacería de la tortilla, a veces algunos granos de maíz. En mi casa muy frecuentemente hacían las tortillas de maíz, se compraba el maíz hervido, se nixtamalizaba, lo molían en un molino que estaba cerca de San Francisco y se hacían las tortillas. Era un lujo. Todo eso, lo que sobraba, se lo aventaban al guajolote o a la guajolota, iba comiendo. Y al cabo de unos meses, pues resulta que el animal ya estaba. Y además, si había algunas lombrices de las macetas, Se las comían. las aventaban también. Sí, claro. Y pedacería de fruta, de una manzana, que luego la manzana trae un punto negro ahí, le cortaban ese pedacito que le cortaban, se lo aventaban al guajolote. Y al cabo de los meses, que eso era terrible, mi mamá Sí. agarraba el guajolote, no sé cómo le metía el brazo así, le jalaba el cuello. ¡Oh! Sí, 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 sí. Le Era, tronaba el era pescuezo. sensacional, era lo que a mi abuela no le gustaba, cómo matar al guajolote. Y entonces desangrar al animal, pelarlo, echarle el agua caliente, y decían alguna vecina, no, pero ¿por qué no mejor lo compran en el mercado de la Victoria? Que ahí en la zona de los gallos es donde están los guajolotes. Y mi mamá decía, no, porque vienen llenos de piojos. Sí. Decía eso mi mamá, no sé si era cierto o no. En cambio, ese guajolote Sí, sí, estaba sí, sí. limpio, había Claro. comido lo que nosotros comíamos, de alguna Comida manera, limpia. y siempre era un poco como canibalesco el tema, porque cuando llegabas y te sentabas y te servían el muslo del guajolote, te daba una pena enorme Sí, comer el sí, sí, sí. guajolote que habías alimentado durante tanto tiempo. Claro. Debemos volver a eso. Sí, sí, o sea, sí se puede, sí hay mucho que ver con esta forma de ver a los animales también. Pues en el campo el animalito es un animal de trabajo, es un animal de producción que nos va a dar comida. En las ciudades todo lo queremos ver como mascota y eso ya pone una limitante, ¿no? Sí, sí, sí. Porque pues ya al conejito le ponemos un listón, le ponemos nombre, le compramos una casita, o sea, ya lo estamos viendo como una mascota, como pues sí, un animalito de compañía, no como un animal para producir y para comer, ¿no? Pero sí, sí es posible, sobre todo en las ciudades donde se puede tener una pequeña crianza de conejo, de codornices, es decir, pequeñas especies que nos permitan un manejo sin generar problemas colaterales como los olores, las moscas, lo que pueda derivar de un manejo no muy adecuado. Pero en las zonas rurales esto es básicamente el de cada día, ¿no? Vete por unos huevitos ahí al corral, tráete una gallina para el caldo de hoy, ¿no? A ordeñar la leche de la vaca para la leche del día, matemos un borreguito para la fiesta del pueblo, el cumpleaños del papá, o sea, hay siempre esta fuente, y para eso se crían, para eso se tienen ahí, ¿no? El tema de la alcancía con forma de cochinito, pues viene de esto, ¿no? Un cerdito que se alimenta de desperdicios, Claro. que no crea ningún costo, ningún problema, y cuando uno lo quiere convertir en dinero, pues se mata, se vende la carne, el chicharrón, y se recupera o se obtiene un dinero producto de ese ahorro a través de irlo cuidando y irlo alimentando durante algunos meses, ¿no? Y esto, pues, es posible, decía yo, no con estas especies, no con un cerdo, no con una vaca en las ciudades, pero sí obtener alimentos de origen animal también. Algo que recientemente se ha estado también difundiendo en unidades periurbanas incluso es la producción de peces. En estos pequeños estanques de alambrón con geomembrana plástica que pueden ser de 1,5 metros de altura, 2 metros de diámetro y que se llenan de agua. Hay claro que controla la calidad del agua para no generar algún problema. Se compran los pececitos pequeñitos en los lugares que se dedican a la crianza, los alevines. Y la ciudad de Puebla, por ejemplo, podría producir por su altitud y por su temperatura carpa, tilapias a lo mejor para las zonas más cálidas, ¿no? De Izúcar, de Matamoros, de Piojoma hay un criadero de tilapias que me gusta llevar a mis estudiantes ahí porque además tienen producción de langosta, de caracol tegogolo Qué de sabroso es tilapia. el golo, ¿verdad? Sí, y ahí lo crían en esta granja.
¿sí? Y unas langostas que de veras las venden ellos como mascota, pero las venden también, o ahí mismo tiene un restaurancito y te las hacen en un caldo delicioso, ¿no? Y es posible tener también ese tipo. Y decíamos, la agricultura urbana, que es un derivado de la agricultura familiar, solo que en las zonas ya de mayor concentración poblacional, donde puede haber otros requerimientos como espacio, ¿no? Entonces, la propuesta inicial es un jardín, si es a nivel de casa, un jardín, una jardinera, macetas incluso puede ser, retomar espacios que se puedan ocupar, que tengan sol todo el tiempo en el patio. Por eso decíamos en la azotea, maestro, usted bien comentaba las azoteas. Hoy se le llama azoteas verdes. Bueno, pues esto es una práctica de las abuelitas de hace mucho tiempo, sobre todo cuando la gente de origen rural pues vino a vivir a las ciudades, se trajo muchas de estas costumbres de tener en su casa pues una maceta con una planta medicinal, con una planta ornamental, con algo que se pueda comer. Yo vivía en un edificio donde uno de los departamentos vivía mi abuelita y en la azotea de ese edificio había como compartimentos, les llamamos jaulas, para que cada quien tendiera su ropa ahí, no se la robaran otros, ¿no? Bueno, mi abuela tenía su jaula llena de macetas y de plantas. Yo la acompañaba cuando dice, vamos a limpiar mis plantas. Me acuerdo que sacaba las lombrices y yo era el encargado de pisarlas. Ya como agrónomo entendí que esas lombrices pues hacen un trabajo también ahí maravilloso en el Yo suelo me y que se... acuerdo que teníamos un machetito, sí, sacaban las lombrices y las ponían sobre la tierra, sobre el piso, sobre un darles, periódico. Pa, 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 pa. Y sí, de repente los pedacitos de lombriz comenzaban a moverse se movían, individualmente. sí, sí, sí. Era un gran descubrimiento. Sí, Eh, hoy tenemos estas famosas lombricompostas, ¿no? Que es estos residuos vegetales de la cocina, las cáscaras, la lladura, todo lo que queda de origen vegetal, incluso el huevo, que es el único alimento de origen animal que se puede compostear en casa, no la carne, no los huesos, pero sí el huevo, por el cascarón, sobre el cascarón de huevo más bien, que puede aportarnos calcio ahí al conjunto de nutrientes que nos genera la composta, y por eso las plantas se ponen tan bonitas también, porque es uno de los minerales que tienen también alguna función en los vegetales. eh, Comentaba yo, Miguel, antes de que te pues, conectaras de lo que seguramente te ha de haber tocado también a ti, en la Gabriel Pastor, los fines de semana, Ah, sí, sí, vamos sembraban a sembrar berzas. las berzas y algunas otras cosas. Sí, sí, tenían muchos, los viejitos tenían ahí muchas huertas divididas. En una de ellas grande era la de la berza, que De la era, berza. pues, es como la selga, pero mucho más rica para mi gusto. Ya Había todo eso. granadas también, si no mal No, recuerdo. no, tenían muchos productos, sembraban muchas cosas, también sembraban para el consumo. Bueno, esto todo era para el consumo propio. Las berzas que yo me llevaba era porque me las robaba, porque a mi papá le encantaban. Eso, no sé aquí cuál sea la variedad, porque no las veo normalmente. Es mucho más De repente, comercial y en más común. alguna tienda de estas de supermercado, anuncian versas, ¿eh? De repente. Yo las he Ah, buscado en los mercados, en la cocota, por no es ejemplo, que es común he encontrarlos, ¿no? encontrado. Lo Lo que más sí común es la selga y la espinaca, pero la veo berza es más difícilmente. sabrosa, Sí. es más sabrosa, más grande también, Es más en grande y hay que hervirla más veces porque es más más dura. dura, más dura. Pero lo que sí estoy viendo es que cada día hay menos marchantas que traigan sus tortillas de mano, de estas delgaditas, delgaditas, Sí, cada vez hay menos. ¿No te Hay acuerdas cuando entrabas a la Victoria, al mercado de la no, Victoria? la cocota, Había en la cocota. marchantas, todo el pasillo de entrada sobre pegado paralelo a la 3 Norte, todo eran tortillas, tortillas, tortillas. Y además de todos los colores, yo Todos que los colores, claro. no me gustaba la tortilla, yo lo veía y lo veía como bicho raro, porque para mí el maíz pues, era para dárselo a comer a los cerdos, pero después ya le agarré sabor al caldo. sí, riquísimo. Pues así con estas posibilidades de la agricultura familiar. Otro tema es el agua. Mucha gente en las ciudades tiene carencia de agua suficiente para las necesidades de la familia y entonces cuando uno le propone tener hortalizas en casa, dice, no, hombre, pues si no alcanza el agua para nosotros, menos para regar, ¿no? Y tiene razón. Lo que hay que hacer también es un buen uso, un uso racional del agua.
esta colecta del agua fría antes de que salga el agua caliente y esa la puedo usar para regar en vez de que se vaya al drenaje. Las aguas grises pasarlas por un tratamiento o aquellas que no tengan suficiente contaminante, digamos, el lavado de trastes, por ejemplo, que requiere solamente uso de jabón o no de otros productos, puede utilizarse para regar algunas plantas también. Y algo que se ha propuesto es la colecta de agua de lluvia. De por sí nos llueve, o sea, el agua nos cae y tenemos dónde cae y tenemos por dónde se vaya, lo que no tenemos es dónde guardarla. Es el elemento que nos falta para poder hacer esta colecta de agua de lluvia, que esa nos puede servir, claro, para muchos usos en el ¿Y hogar, dónde la pero guardamos? se puede hacer desde, digo, depende cuánta agua quiera uno guardar. Eh, yo tengo pendiente una obra en casa porque tengo una cisterna que he pensado en dividir, nada más que pues, sí me implica un poco de ingeniería y de costo, porque la quiero dividir para que la mitad de la cisterna siga recibiendo el agua potable que llega desde el servicio público, pero para que la otra sea solamente para guardar agua de lluvia. En la ciudad de Puebla nos llueve el equivalente a 1000, estoy bien, sí, 1000 litros de agua por metro cuadrado en un año. Por metro cuadrado en un año uno puede tener, o le caen ahí de lluvia, 1000 litros de agua. Y entonces podríamos tener un tinaco, un tambo, o sea, de 200, de uno de estos ya más Bueno, grandes, de yo pongo 500. unas cubetas debajo de los colectores de agua de las Claro. azoteas. Tenemos unos, ¿cómo les llaman? En las casas viejas no había drenajes de la azotea para abajo, sino que había un desnivel y un botaguas, o cómo se le llama esa como gárgola que sale de la pared y avienta el agua fuera al patio. al patio. Y ahí pongo las cubetas. Tengo mis Claro. cubetas, como ya no puedo, como antes, apartar lugares en la calle, pues ahora uso las cubetas para guardar el agua. Sí, Pongo las sí, cubetas y con esa agua riego las orquídeas y las violetas. sí, sí, sí. No sé qué Pero, tiene esa agua tremenda. no, pues Tiene es No sé, agua limpia, es agua que viene de la lluvia. Yo preguntaba alguna vez con mi profesor de riego, me acuerdo mucho de estudiante, porque veo el riego rodado por compuestas por aspersión, microaspersión, goteo, y decíamos, bueno, ¿cuál es el mejor riego? Y nos decía nuestro maestro, la lluvia. Finalmente lo que nosotros estamos haciendo es dándole agua cuando no hay suficiente o cuando requerimos más por lo intensivo del cultivo, pero el mejor riego es la lluvia. Ahora, la calidad del agua de lluvia es agua pura, que efectivamente trae algunos minerales, producto de la colecta de los polvos que hay en la atmósfera, que algunos de estos en el inicio de la temporada de lluvias, pues si hay una capa de contaminantes, pues los va a traer el agua de la lluvia, pero solo en los primeros aguaceros. A partir de ahí lo que nos cae es agua limpia. Es agua Y limpia. hasta de un pH equilibrado, no es alcalina, no es ácida, es agua nada más, no tiene ningún otro solvente. Por eso incluso esta práctica ya casi no, en los pueblos se sigue haciendo, en las ciudades ya no, colectan agua las mujeres para lavarse el cabello con esa agua. Y dicen porque me queda mejor, porque me queda más brilloso, porque me crece. O sea, el agua de lluvia tiene estas bondades y en las plantas, por supuesto, se nota también. Hace Entonces, muchos años, yo no, las no, no, baterías de los automóviles se llenaban, no había los líquidos hoy que venden especiales para poner a la batería, sino con agua. Y el señor Valle, que vivía en la esquina de donde yo vivía, don Luis Valle, tenía un Corvette, un coche de estos muy bonitos de esa época, y cuando llovía juntaba el agua y decía, esto es para la batería del para coche. baterías, Y claro. llenaba la batería con el agua de lluvia y decía que era mejor. Yo no sé si funcionaba o no funcionaba, pero era una costumbre. no Claro. tengo la certeza, no tengo la certeza, pero creo que hace ya muchos años, 30 por lo menos, cuando se estaba construyendo el Parque 2, se hicieron una serie de cisternas que eran para recolectar agua, de lluvia precisamente. Había Me acuerdo, sí, creo que sí, eran escalonadas precisamente para todo este problema de las primeras lluvias que traían mucha sí, basura, se Sí. fuesen posando y toda esa agua servía para regar el campo de fútbol y todo lo que tenía, todo lo que tiene verde el parque. Esto yo creo que se podría implementar en todos estos jardines que tenemos que son
públicos, meter este tipo de cisterna, que al final todo lo que se requiere es hacer la cisterna, hacerla así escalonada por esto de lo que comentábamos, la contaminación, para que al final, en la última, se depositen estas cosas que pueden ser perjudiciales y utilizarla para regar, ya sea. Otro problema que tenemos es que regamos a chorros. Y efectivamente parte de la lluvia, la ciencia es esparcir el agua, que le dé tiempo a que sea absorbida por el suelo. Nosotros echamos el chorro y ya dijimos, ya regamos, y eso no es verdad. Eso lo único que hace es inundar y a veces hasta, si se detiene, hasta pudrir en los materiales. Lo que se requiere es esparcir el agua, que quede en la cantidad que requiere el terreno y la planta. Estas macetas que no tienen hoyo para desechar el agua en exceso, lo que hacen es echar a perder todo. Se pudren las raíces, así es. Así es, don Miguel. Sí, los agrónomos decimos debe estar húmedo el suelo, húmeda la tierrita de la maceta. No hay que inundar, no tiene que verse ahí lleno de, no, húmedo siempre. ¿Cada cuánto riego? Cuando ves que ya deja de estar húmedo, aplícale poca agua. Por eso hay que hacer riegos frecuentes, pero pequeñitos, hacer una buena administración del agua, sobre todo si es algo que no se tiene. Entonces, sí hay que aprender mucho también de este manejo del agua para poder tener. Y vamos a ver que si hacemos esas prácticas, sí nos va a alcanzar para las hortalizas también. Entonces, ya resolvemos el tiempo del espacio, ya resolvemos el tiempo de los nutrientes con los abonos a partir de la composta, ya resolvimos el tiempo el tema del agua, si hacemos colecta de agua de lluvia, para poder también tener disponible algo para nuestras plantas. Y con el tiempo, vaya, hay programas, no exactamente, en este periodo no identifico alguno de gobierno, pero los ha habido, donde se les ha financiado a las familias su sistema de conducción y captación de agua de lluvia, su tinaco y su tubería, para lo que llueve en la azotea se guarde ahí y luego se puede utilizar en la casa. En la Ciudad de México hay colectivos, por ejemplo, identifico uno que es el que siempre tengo presente, que se llama Isla Urbana. Es una asociación civil, un organismo de la sociedad civil que consigue fondos para financiar a familias que tengan su sistema de colecta de agua de lluvia. Entonces es posible, sobre todo ya que ya vimos que se le rompió una tuerca al ducto del sistema Cutzamala, no, hombre, miles de familias, 3, 4 días no tienen agua potable. Si cada casa tuviera un sistema de estos, no dependeríamos tanto del servicio de abasto público y además sería mucho más eficiente, mucho más amplia la cobertura que tendría un servicio de estos y es un agua que de todas maneras nos está cayendo y que estamos dejando ir. La verdad es que atraparla, utilizarla y ya luego que se vaya puede ser una buena alternativa también, ¿no? Siempre yo insisto en que la mayor y más económica fuente de agua sigue siendo las nubes. Maestro Luis Cabrera, si te pidiéramos una lista básica para un huerto de familia casero, ¿qué cosa pondrías? ¿Cómo lo sembrarías? ¿Cuántos metros cuadrados necesitamos, digamos, para producir para una familia de 4 personas? En cuanto a lista de cultivos, a ver, es un proceso. Si la familia de la ciudad no tiene experiencia en esto, si va a empezar, si hay una cuestión de gusto, de afición, ya nos ayuda un poquito, pero si está en ceros, lo importante es partir con plantas que se puedan cosechar en corto tiempo, sobre todo las que se comen las hojas. Yo puedo hablar de lechugas, selgas, espinacas, apio, cilantro, porque crecen muy rápido y rápido las puede aprovechar la familia, no son tan delicadas para su cuidado. Algo que ya depende de un fruto, por ejemplo, chile, pimiento, jitomate, va a tardar más el ciclo hasta llegar al fruto, está la planta más expuesta. ¿Cuánto espacio necesitamos para lechugas, para cilantro, para... El espacio que se tenga es el espacio que se puede aprovechar siempre que le dé sol de tiempo, es decir, que esté en el exterior. Pues. A veces pensamos ¿Una en esto. maceta puede ser? Sí, a veces la gente nos pregunta, oye, ¿es de media sombra o de...? No, es de sol completo, como en el campo no hay sombra, ahí están todo el tiempo expuestos al sol, así tenemos que tener, por eso a veces la azotea es el mejor espacio para esto, porque ahí le da el sol todo el tiempo, sobre todo en casas donde tenemos junto una barda, un edificio que nos da mucha sombra, bueno, pues de preferencia en una azotea, entonces donde no tenga esa limitante. Y hay diferentes formas de ir produciendo, ¿no? En la parte del subsuelo podemos tener algo de papa, una planta de cebolla,
La parte de arriba tenemos zanahoria, betabel, y en la parte de arriba ya podemos tener estas de consumo de hoja. Tenemos hoy variedades de jitomate que son tipo enredadera. Bueno, podemos tener incluso un pequeño arbolito ahí y que el jitomate se enrede también en las ramas del árbol para producir. Y esto nos da un aprovechamiento en el mismo espacio en 3 niveles: el subsuelo, el suelo y la parte aérea. Hay un dato interesante ahí de la FAO que dice que, claro, esto digamos es en el caso ideal, con todos los cuidados y todo el tema de producir 50 kilos de vegetales comestibles en un año en 1 metro cuadrado, que es un dato, decía yo, ideal, teórico, pero que sí nos puede dar una referencia de entonces cuánto podríamos estar cosechando, porque además en un uso intensivo, pues no nos esperamos como en la agricultura a que llueva, a que se den los tiempos, sino pues los tenemos en casa se da un cuidado mucho más a detalle, digamos, de tener una plaga, de tener necesidad de agua, de requerir algo de abono, y entonces todo el tiempo estamos produciendo, ahí no hay momento para dejar descansar. Ahora, si se llega a un punto de que ya se agotó demasiado un espacio, podemos ir alternando con otros. Por eso es que la propuesta que nosotros tenemos, que ya hemos trabajado desde la universidad hace algunos años y que estamos retomando, por cierto, ahorita les comento que vamos a tener el mes de marzo ya otra vez un curso de agricultura urbana, porque pues nos han seguido insistiendo la gente, oigan, pues otra vez, para los que no sabemos nada y queremos partir de eso, y nuestra propuesta es con macetas, porque la maceta se acaba el cultivo, la volteas, la enriqueces, le agregas composta y vuelves a sembrar otra vez. Si la puedes mover, incluso la puede, que ahora el sol no sale del otro lado en los patios, pues movemos las macetas hacia el otro lado para que tenga la mayor cantidad de sol posible. Y bien, incluso hoy que se ve fea la nube, está muy oscura, parece de granizo, nos da hasta tiempo de ir a cubrir, si queremos, hasta con una sábana nuestras macetas para que el granizo no le impacte y no lastime las hojas. Que no la dañe. En el campo no podemos hacer esto y nos aguantamos. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo dan ese curso diplomado? Es viernes 24 y sábado 25 de marzo. Es un viernes en la tarde y sábado en la mañana, para que pues de manera intensiva podamos hacer una parte teórico-práctica, tanto en vivo. en los dos. Sí, es presencial, 100% presencial, retomamos ya actividades presenciales, y la garantía de estos cursos es que no terminas el curso y te vas con tu diploma, sino que nos mantenemos en contacto permanente para asesoría en el establecimiento y el seguimiento del huerto de los que vengan a tomar el curso, y que así lo hemos hecho, y entonces la gente queda muy contenta porque dice, oye, gracias, porque pues, no solamente fue el curso como tal, sino que pueden hablarnos, pueden escribirnos, hoy es muy fácil, te mando una foto, te mando un video, vaya, si estamos incluso en la misma ciudad, yo mismo he ido a las casas de las personas para ver cómo va el huerto, asesorarlos, y hay cosas muy interesantes. De paso, un dato, espero no ser indiscreto, maestro, pero hay muy cerca de donde usted está, hay un lugar que se llama La Colecturía. Si algún día tiene oportunidad de ir, ahí está un huerto urbano muy bonito que conduce a una de nuestras egresadas de aquí de la Escuela de Agronomía. Y es muy bonito, es un lugar que entiendo se va a abrir al público también con servicio de alimentos, pero tiene un huerto ahí. Y la idea es que mucho de esto que se produzca, o lo que se produzca ahí más bien, pues pase a la cocina y luego al plato de los clientes, de los comensales. Creo que es un buen modelo que va a tener mucho. ¿Está por ahí por la 3 Sur? Así es, ese. Sí, supe ya de lo que están haciendo ahí y se me hace muy interesante. Está entre la 11 y la 13. Sí, así es. Sí. Muy bonito, porque además, claro, lo hicieron con una visión incluso arquitectónica, hay un diseño, hay una forma, pero la parte técnica es producir hortalizas ahí. Tienen, pues, desde las hortalizas convencionales, ¿no? Lechugas, zanahorias, betabeles, hay chile, hay jitomate. Va a estar muy bonito. Eso se vio con un grupo de ¿Dónde se consigue semilla? Algo pasó. Porque, por ejemplo, la papa, sé que si de esas va a sacar una planta. La papa. Sí, así es. Pero es papa, de las otras, ¿no? De momento hay semilla comercial, pues hay quien se dedica a producir semillas de hortalizas impresas y se compran, pero hay quien está produciendo semillas de manera natural también. Natural me refiero a que no les da un tratamiento la industria de la agricultura en grande, hace aplicación de fungicidas e insecticidas en las semillas para evitar que se las coman las hormigas, para evitar que se las coman las tuzas cuando se siembran. Pero
para agricultura urbana, pues se pueden conseguir semillas que no vengan con este tratamiento de productos químicos muy naturales y O ya, sea, ya no hay que están. ir al Home Depot a comprarlas. De principio sí, pero lo que se puede hacer, digamos yo en Porque por casa, aquí, dejo una lechuga. por la 2 Poniente, Sí, entre la 9 y eso, hay un establecimiento y otro en la 4, claro. creo. Lleva Es años el vendiendo sembrador, el semillero, el agricultor, semilleros. la cosecha. Son tiendas que todavía tienen semillas de hortalizas, semillas de alfalfa, incluso para ser germinados. Que compramos el germinado de alfalfa en el súper cuando pudiéramos nosotros, teniendo la semilla de alfalfa, hacer nuestro propio germinado. En 10 días tenemos ya nuestro germinado para comer. Fíjate. Bueno, maestro Luis Cabrera Mauleón, como siempre, las charlas contigo se nos van volando. Muy agradable. Sí, Pues, un gusto Ilustrativas. siempre. nos- Un gusto saludarles. ¿cuánto vale el curso este para mandar al Miguel Quiñones ahí a que aprenda? Porque Este, le comparto los datos, hay una liga de inscripción, de registro, un número para que se pongan en contacto con nuestro personal de educación continua y le den todos los detalles. pues No vale, estoy seguro. Sí, sí, son 8 horas efectivas de capacitación, o sea, son 8 horas en presencial en la universidad, pero ¿qué abierta la puerta de lleva uno asesoría. su pala, su costal de tierra o su Vamos, maceta? nosotros damos aquí material, lo básico, ¿no? Plántulas, semillas, Sale uno para que se haga la práctica aquí. Ya se va, ya se va, el que viene al curso se va ya con sus primeras plantitas. Bueno, muy bien. Muy bien. Maestro, muchas gracias. Un gusto, que tenga un excelente día, maestro. Un gusto. Don Miguel, Gracias. buen Buenos día. días. Hasta Bueno, don luego. Miguel, ¿algo Bueno, don más? Jesús. No, pues aquí tristeando. ¿Y eso? No, pues viendo las historias de, ¿cómo se llaman? Las historias de cada día. Hay que salir de esos temas amargos y Y dedicarnos a meternos algo en más, esto, sí, efectivamente. más alegre. Estoy Porque de si acuerdo, nos remitimos a la política, puta, nos ponemos a llorar, cabrón. estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Me parece muy bien. Cuídate, Un Miguel. abrazo. Buen Un día. abrazo. Dios. Saludo a Ida Manso Maldonado en este Hola. jueves. En este jueves ya, 9 de febrero. ¿Cómo se va el tiempo, caray? Es impresionante. Rapidísimo, lo que te das cuenta, se acaba otro mes y otro mes. La semana próxima ya es el Día del Amor y la Amistad, que no sé si Así es. tendremos algún motivo de celebración o no lo tendremos, quién sabe, no lo sé, pero bueno, en lo que se conectan los demás, si es que se conectan, porque Ya. luego ya ves que nos hacen el feo. No, ya no tarda. ¿Qué me cuentas? Pues mira, me llamó la atención una situación que se dio apenas, en estos días. No sé si recordarás hace 4 años en una colonia Aquiles, creo que la colonia Aquiles Cerdán. Había dos jovencitos que trabajaban en un mini súper. Eran dos hermanos, por cierto, ¿no? Ella de 21 años, no, perdón, ella de 19 años, y él de 21 años. Por cierto, ella era estudiante de mi facultad de la universidad, de la UAP. Total que se suscitó un asalto, atacaron al hermano, que No me era menor. acuerdo, no me acuerdo. ¿No te acuerdas de esto? Sí, era un mini súper que se llamado Santa Rosa, en la colonia Aquiles Cerdán, que está ahí por la Reforma, por la salida, por la prolongación de la Reforma. Está la colonia. Bueno, el caso es que fue, por lo menos a mí, para mí fue muy importante porque te comentaba que la joven, ella tenía a su hermano, los dos trabajaban ahí, entonces empiezan a atacar a su hermano y ella con alguna información que ya tenía de la carrera que estudiaba, pues intenta buscar cómo rescatarlo, cómo apoyarlo, ¿no? El asunto es que eran 4 sujetos y ellos eran dos jóvenes, entonces imagínate la situación de indefensión en la que se encontraban ambos, ¿no? Sin embargo, pues llama la atención cómo ella intentó apoyarlo en todo lo que pudo y los dos fallecieron ahí, ¿no?
De hecho, atacan a uno, el hermano ataca a uno de los asaltantes, mismo que posteriormente fallece cuando ya lo llevan al hospital, ¿no? O sea que de una u otra manera vemos cómo en su desesperación, en su intento de sobrevivir, pues los dos jovencitos se defienden como pudieron y salen huyendo los otros tres personas, asaltantes, y apenas se dio ahorita, bueno, ya estaba detenido uno de ellos, y apenas se cumplió ya una sentencia de 31 años, 8 meses de prisión para uno de los asaltantes. Obviamente hay otros dos que todavía no están, y el otro falleció. Pero por lo menos vemos que alguien ya pues quedó detenido, no solamente detenido, sino que por fin se dio la sentencia adecuada a la situación que ésta se prestó. Y pues si de alguna manera esto puede ayudar a la familia, porque la cuestión acá es, imagínate cómo quedó esta familia, 2 hijos que fallecieron de forma inmediata, ¿no? Qué terrible, ¿no? Si de algo de consuelo puede servir para ayudarlos en su duelo, en la recuperación de esto, pues es que por lo menos uno de ellos ya fue sentenciado 4 años después, ¿no? No vemos que la justicia no es pronta ni expedita, pero por lo menos se llegó, en este caso, 4 años después, ¿no crees? A ver, estoy viendo acá Sí, la nota, no sé si es esta, me dirás tú si estoy en lo correcto. Asalto a tienda de abarrotes en la Aquiles Cerdán deja a 2 hermanos asesinados. esa, es ese caso, Raúl Ejón, de 21 y 19 años. ¿Esa es? esa es, y ella, te digo, era estudiante de nuestra facultad, lo cual fue doblemente lamentable. 2018. En el 2018, solo fue capturado uno, pero como 4 años después le dictan las sentencias. Exactamente. Se trató de un asalto a un negocio denominado Mini Super Santa Rosa. Así es. Exactamente, es esa la nota, por eso digo que es muy lamentable porque pues con todas las evidencias que había, pues únicamente detienen a uno y es el que ya ahorita está sentenciado, ¿no? 4 años después. Bueno. 4 años después, ¿no? Eso es muy, muy lamentable, ¿no? Entonces vemos. Doctor. Y rápidamente, si me permites, me causó mucha nostalgia, no sé a ustedes, que se cerró el restaurante Villarrosa, como ven. No sé si ustedes lo ubicaron, pero yo tuve. No tengo la menor idea. Cuéntame ¿En serio? No, pues ahí eran todas las ruedas de prensa. Yo tuve ahí participé en muchísimas ruedas de prensa, era el lugar clásico donde nos reuníamos en diferentes temas, tanto de masonería, de política, como académico, de congresos. Está exactamente en la 5 Oriente 207. Era clásico para ruedas de prensa, de diferentes cuestiones, sobre todo de izquierda. ¿No lo ubican? 5 Oriente 207. Ajá, te mando la nota si quieres. Junto al estacionamiento. Sí, era había muy un señor conocido. que hacía puros. Sí, había un señor haciendo puros en la entrada. Ok, ya, pero sí era famosísimo este lugar. Pero fíjate que el nombre, ahorita que me dices Villarrosa, me acordé de las tortillas y las cosas de Villarrosa. Tienes razón, ya me acordé, sí, era un lugar donde daban muy barato, ¿no? Sí, era barato, entonces era fácil acceder ahí a las ruedas de prensa porque salían de los bolsillos de cada quien, ¿no? Bueno, pues ahora vénganse
acá conmigo que tengo desayunos muy baratos. Oh, ya pasó toda esa época de que andaba uno en la grilla y en la política, defendiendo el Zócalo, el estacionamiento subterráneo, Estacionamiento. Uy, Dios mío, eso tiene. Estaba todo bien eso, años, Estaba bien años, los congresos que armamos, no, toda una historia que ya quedó muy atrás. Esto Ok, habla de nuestra edad. eso habla de nuestra edad y no solo eso, de todo lo que hemos hecho. Es interesante, ¿no? Pues sí, así es, tienes toda la razón. Ok. Ahí con Chucho Morales, que encabezó Ah, muchísimas de estas uy, sí, acciones, tantas cosas en las que participamos juntos. efectivamente. Ok, gracias. Buen recuerdo, lástima que cierre, pero buen recuerdo de Chucho Morales. Ahorita me lo trajiste a la memoria de muchas actividades en el Claro, claro. Jesús Morales. Doctor Víctor Gómez. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día Hola. Hola. a todos. Hola, doctor. ¿Qué? Pues, ¿Quieres ¿qué? que yo De tu inicio? tema, ¿qué cosa? Ya, él ya dijo hola. Ya, Sí, después no, su es que él siempre comenta que como van llegando, Por ¿no? eso, Hablan. pues estás en segundo lugar aquí en la pantalla. Ah, perfecto, Sí, es Ok, que perfecto. Olinto se metió, luego se salió y ya volvió a entrar, entonces ahora le Ah, perfecto. perdió su lugar. perdió su lugar. El que va a la villa pierde la silla. Quería hacerles un comentario muy en general y inicio diciendo que durante nuestra vida construimos una imagen, un concepto, y los años que vivamos lo generamos. Y me pregunté, bueno, cada uno ve a un personaje de distinta manera. Y reflexionando en esta parte, digo, bueno, entonces era diferente en todos los lugares. Lo conocemos de acuerdo a cómo convivimos con él. ¿Por qué elogiamos a un muerto, que es el tema? Decía Aguila que lo mejor es no morirse. Del gordo siempre acaban diciendo que era delgado, del calvo que tenía una hermosa melena, del hombre de pasado oscuro que albergaba un brillante porvenir, del apostador jugador que muere sin nada, de los que tienen la cabeza grande, que la tienen pequeña, y somos muchos de hablar bien del muerto cuando ya no compite, por mala conciencia, porque toca, por exorcizar los demonios propios más que los del finado, o para que se vea que somos elegantes en el momento del último trance. Y aunque luego al llegar a casa digamos, pues no era para tanto. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos muertos o que vamos a morir? Cuando tus verdugos te glorifican. Las personas viajan grandes distancias no por dar el pésame, sino para comprobar que era cierto tu muerte. Cuando beatificamos a una persona, alimenta toda sospecha de que era todo lo contrario. Y la pregunta viene, ¿somos hipócritas ante el fallecimiento de una persona? ¿O salvamos nuestra persona para no ser criticados cuando hacemos señalamientos? Ha habido muchos muertos durante muchos años y últimamente pues han fallecido otros tantos más. Entonces, viendo muchas notas, digo, Bueno, ¿por qué nos referimos a alguien, ya hubo a alguien de 5,000 distinto? ahora en el terremoto. Así es. Sí, Pero siempre decimos, bueno, y vamos al funeral y estamos platicando y comentando algunas situaciones. Pero cuando uno muere, dicen, era bueno el hombre, ¿no? O era buena la mujer. Esos conceptos que digo, bueno, si la persona, uno se dedicó a hacer una imagen durante muchos años, ¿por qué no revivir o aceptar cómo era la persona? Sino que lo ponderamos. Esa es mi reflexión. ¿Por qué elogiamos a un muerto? Ya Ahí está la pregunta. hace unas semanas comenté yo el asunto de que los funerales son para los vivos, no para los muertos, porque los muertos pues ya no se dan cuenta de nada. Es claro. un asunto que tiene que ver mucho más con la trascendencia del vivo que la trascendencia del muerto cuando generas una imagen. Ahora que murió el sábado un queridísimo amigo mío a los 97, casi 98 años, él creía que cuando se moría alguien,
Él decía que venimos del universo y que nuestra energía se reincorpora, se reintegra al universo. Era su manera de explicar qué pasaba. Y decía que viajaría a Sirio, la estrella más luminosa que hay en el firmamento. Era un romántico de la muerte. Y falleció y pues nos dolió mucho a los que fuimos sus amigos, pero como dijo Víctor, se hizo un nombre, se hizo una imagen que a los 98 años ya es difícil que sobrevivan algunos que los que fueron sus compañeros, sus amigos, ya quedábamos muy pocos y bastante más jóvenes que él, pero los funerales muy simples, muy sencillos, muy nada, porque lo que se hizo en la vida, ahí está. Entonces, realmente las pompas fúnebres son para los vivos, para decir, es que la caja donde enterraron a don fulano de tal era de cedro del Líbano, traída del Líbano, y costó $1,000,000 la caja. O como aquel creyente, no voy a decir nombres, estoy escribiendo un librito que ojalá me lo publique alguien y si no, pues ya veré cómo, de la doble moral de los poblanos. Oh, No, no, qué bien. no digo Jesús Manuel Hernández, no, pero doy a entender quién, ya el buen entendedor, pocas palabras. Pero había un hombre que presumía mucho de su fe, de su religión, de su catolicismo, voy a decirlo así, que cuando su padre murió fue a comprar la caja más cara que en aquellas épocas había y tenía, entre otros aditamentos, un tanque de oxígeno que se podía, si el muerto revivía o despertaba o lo que tú quieras, podían abrir la llavecita, lo que fuera, para que tuviera posibilidades de sobrevivir y una alarma. Así había cajas, ¿eh? Sí. Hace 30 y pico de años, o 40, y le costó un dineral, un dineral. Y la caja de acero forrada de maderas de no sé cuánto. Y así muchos casos que vas registrando. El señor que era un joyero que sabía que la familia fulana de tal tenía las joyas y que al cadáver del muerto lo habían enterrado con las joyas y los enterraban y por las noches resulta que las tumbas eran profanadas y Wow. eran extraídas los anillos, las pulseras, las cadenas, los dientes de oro. Es que esta ciudad de veras que, bueno, hemos producido de todo, Oye, de todo, de todo, de todo, como la tamalera, como en botica, pero bueno, es un buen tema de don Víctor. Ahora oye, iremos. ¿y se acuerdan de las plañideras? Sí, Ah, claro. sí, De la claro, plañidera. claro. ¿Por qué se contrataban esas mujeres Sí, para llorar? Aunque esto creo que Imagínate. era más de los pueblos, ¿no? Que de la era zona. más común en los pueblos. De hecho, era gente que vivía de eso, ¿no? Pero eran comunidades rurales, más que nada. Pero creo que forma parte de una tradición mesoamericana. Antes de la llegada de los españoles, parece que había mujeres que eran encargadas precisamente de llorar Sí, ante los muertos. O sea, creo que no es muy católico el asunto, sino es una mezcla no. ahí, sincretismo de las tradiciones mesoamericanas y la fe católica, ¿eh? Creo, no Sí, estoy... y tenía que ver más que nada para ayudar a los dolientes a que pudieran sacar y expresar su dolor. A los Sí, dolientes. así es. Don Olinto Está Montiel bien. celebró años la semana pasada, desapareció, no Sí. nos dijo nada, ya me dijeron que se Sí, fue a la playa de no Cipolite, explicó por qué no venía. había una No, jornada de no había. nudismo y que fue a tomar el sol como Dios lo trajo al mundo. No, ojalá hubiera sido así. No, imagínate. Me hubiera ido al Caribe. No. Ay, ay, ay. Aquí en Hoy Oaxaca, en no te Oaxaca, vayas Es tan sí, pero lejos. Cipolite, ahí me está re dijeron, ¿no? lejos. Que ahí han visto a varios poblanos, me han dicho. A propósito de la doble Varios moral, ¿no? señores. Allá en Cipolite, en la En legendaria Cipolite. playa de Cipolite, ¿no? Donde sí se iban a encuerar. Yo nunca lo hice, ¿no? Me Ni la han dicho conozco. que a ¿Qué, varios los han ¿Y qué visto. hiciste, Olinto? ¿Cómo la pasaste?
Ay, muchas gracias. Pues bien, bien con la familia. El día del programa no pude, había un compromiso familiar, pero coincidió también con mi cumpleaños. Pero muy contento, muy feliz, ya saben, en familia, reuniéndonos y pues festejando sabroso. Qué Qué bueno. padre. Sí, sí, sí. Muchas Un año felicidades. más, muchas gracias, muchas gracias. Felicidades. Aquí Gracias, gracias, fue cumple Carlos. de don Víctor hace unas semanas que no nos enteramos. Yo hasta en la noche de ese día me enteré Ah, que era su mira. Sí. cumpleaños, también hace unos días. Ah, pues, Adelante. no, pues mira, entre tanto que comentar, tantos temas, pasando por el terrible acontecimiento del super terremoto Sí. de Turquía y Siria, que fue un fenómeno hasta cierto punto extraño porque, bueno, no en términos del movimiento de las placas tectónicas, pero sí del poder, sobre todo del movimiento horizontal, no tanto del vertical, que fue muy poderoso, sino de las sacudidas horizontales, que hasta donde se sabe, hasta ahorita, pues fue devastador. Las imágenes son devastadoras, son muy dolorosas, terriblemente dolorosas. Pero bueno, ese tema no es precisamente el que quería comentar, sino algo un poco conectado con la Tierra, si no es que mucho, que es el aspecto del cambio climático, ¿no? Yo he estado enterándome, obviamente esto no lo voy a comentar ni siquiera tantito a profundidad, muy someramente, pero el hecho de que parece ser que no todo el mundo está de acuerdo con el cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay un cambio ¿Hablas de López bastante Obrador? de... No, no, ahí sí no lo toco, porque no vayan a pensar que lo apoyo como si... Pero él está en contra de muchas de las medidas. No, no, yo lo que digo es que hay científicos de muy alto nivel que dicen que es un mito lo del cambio climático, sobre todo en términos de que ha sido modificado por el hombre, sino que dicen que ha habido cambios climáticos en la Tierra e incluso mucho más severos y brutales. Y yo creo que sí, porque por ejemplo, hay unos hallazgos que se hicieron en Siberia muy interesantes de fósiles que están amontonados como en lomas, así, o cerritos, digamos, amontonados los fósiles de rinocerontes, de elefantes, de ciervos, de muchos tipos de animalillos. Pero lo interesante es que al examinar, por ejemplo, la comida que tenían en sus estómagos, por ejemplo, algunos mamuts, se encontraron con que la comida que estaban comiendo en el momento en que murieron era de un clima tropical y curiosamente murieron de frío. Entonces, lo que concluyen estos paleontólogos es de que llegó una oleada brutal, un cambio climático verdaderamente bestial, de minutos, además como un enorme tsunami arrasó a los animales, los mató, los congeló, siendo que estaban en un clima tropical, y murieron de frío. Entonces hay registros geológicos de que la Tierra ha tenido cambios climáticos muy severos, muy, muy, muy severos y muy repentinos. Últimamente me he enterado, no sé si sea cierto, hasta qué punto sea, que la Tierra, que el núcleo de la Tierra está deteniendo, si no es que ya se detuvo en su rotación y parece que está empezando a rotar al revés. No sé qué consecuencias pueda tener eso. También se sabe que el punto geográfico del polo o los polos están cambiando de lugar, lo cual también implica cambios en el clima y no es tanto la acción del hombre, al parecer. No lo sé, yo no soy climatólogo, pero ni por asomo. Lo interesante es todas las medidas que se han hecho alrededor del cambio climático o supuesto cambio climático, todas las medidas que se han hecho. Por ejemplo, el ahora apoyo al uso y construcción de automóviles eléctricos, por ejemplo, ¿no? Para evitar la famosa huella de carbono. Es curioso porque, por ejemplo, algunas reuniones que se hacen para protestar en contra del cambio climático, pues lo hacen llegando en aviones que contaminan brutalmente la atmósfera, ¿no? Es curioso. Entonces, lo que sí es cierto también es que, por ejemplo, la devastación de las selvas del Amazonas está dando lugar a la, ¿cómo se llama? La cría de ganado vacuno para alimentación, para carne, etcétera, etcétera. Entonces,
toda la riqueza de lo que implica las selvas para la producción de oxígeno, pues está disminuyendo, sí es cierto, porque ahora pues, se cría ganado, sí, y eso pues lo que implica es pues alguna afectación. Lo que los climatólogos dicen es de que sí, sí se afecta, pero que realmente la huella para que pudiese generar un cambio verdaderamente serio, abrupto, no es tanto por obra del hombre, sino que la misma naturaleza tiene cambios brutales. Incluso hay huellas geológicas de extinciones masivas de especies. Entonces, de ahí cambios de periodos donde se han encontrado que los animales murieron en masa, sí en masa, en diferentes periodos de la Tierra. Entonces, bueno, tal vez no es el hombre el que va a provocar algún desastre y que parece ser que ya no está tan lejos, sino que la misma Tierra es la que se encarga de poner orden y equilibrio pues en todo lo que implica la naturaleza, ¿no? Es una reflexión que estaba haciendo acerca de que también hay muchos intereses económicos aprovechándose de esto que se aduce del cambio climático. Por ejemplo, regreso al tema de los coches eléctricos. Pues producir un coche eléctrico implica muchísimo gasto energético. Y hay cosas tan curiosas, por ejemplo, como que la otra vez vi un video, no sé si sea cierto también, allá en España un chico dice, pues curiosamente vine a cargar mi carro eléctrico en unas bombas que están alimentadas o generando electricidad con diésel, por ejemplo. Entonces, pues qué ole, ¿no? Cargo mi carro de electricidad con una máquina alimentada con diésel. Entonces, cosas raras acerca del famoso cambio climático. ¿Será cierto o no? Yo creo que con los años lo sabremos, ¿no? Pues esa era una pequeña reflexión acerca de si será cierto o no la acción del hombre sobre el cambio climático. Pues todavía en México tenemos algunos, ¿cómo llamarle? Estos de los últimos vestigios de los que se pueda tener memoria, de estos cambios en la naturaleza. El peje lagarto, por ejemplo, es uno de ellos, Sí, Mira. Ujú, ujú. ¿no? sí, sí. Yo estoy de acuerdo con Olinto que el hombre es el que destruye. 10,000 hectáreas en Oaxaca y Quintana Roo es lo que está pidiendo el señor presidente para sus cuestiones de obra. Es una noticia fresquecita, Jesús. No podía faltar. No, Muy bien, muy bien, muy bien. Está bien. No, A sí, ver, yo pero les mira, traía un tema, avanti. pues que no tiene nada que ver con lo que han dicho y sí está totalmente fuera de, de relación lo que yo traigo con lo que ustedes han puesto sobre la mesa, pero no sé si supieron de la ceremonia del, del 106 aniversario de la Constitución Mexicana, de la... Sí, claro, claro. Sí, célebre evento. Sí, sí. Siempre es célebre por lo que se dice ahí, por los discursos, por la parafernalia del protocolo, los mensajes políticos. Y en un cuarto año de gobierno asume condiciones muy especiales por la proyección de los oradores, los personajes que forman parte de esto. La ceremonia estuvo precedida de un incidente que tuvo lugar en San Lázaro al inicio del periodo de sesiones que la huelga de honor del ejército mexicano, que cada año se convoca para hacer los honores a la bandera, llegó armada. Entonces, el presidente de la Cámara, Santiago Krill, asumió lo que dice el librito. Dentro del recinto legislativo no puede haber ninguna persona armada. Entonces le dijeron a la guardia, pues lo siento mucho compañero, pero tus pistolas, tus rifles, tus charpes, tus balines los dejas allá afuera. Puedes entrar, pero tu escolta armada se queda.
Y bueno, fue un escándalo, se acabaron. Morena usó toda la fuerza que tiene, que aún tiene, al interior de la Cámara, son más diputados, y también pues, todos los medios y la mañanera y todo, la cargada de Morena contra Santiago Krill. Santiago Krill se defendió y entonces vino la ceremonia del 5 de febrero en Querétaro. El presidium estaba integrado, como suele suceder, por el presidente, que es el centro del presidium. Ya saben que aquí somos teocráticos, somos teocéntricos, somos presidencialistas por excelencia. El presidente tiene que estar en el centro de todo. Y a su lado debe estar la primera autoridad del territorio donde está, es decir, el gobernador. Así es como sucede. A su derecha, normalmente el protocolo dice que debe estar el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que es el Poder Judicial. Y ahí se van repartiendo el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado y los personajes que quieras que estén. Eso era el protocolo hasta el 4 de febrero. Bueno, hasta el 5 de febrero antes de la ceremonia. Pero he aquí que a alguien se le ocurrió que no fuera así. Y entonces movieron los lugares. Había un personaje que luego llegó a ser gobernador en este estado, que tenía fama porque mandaba a su ayudante: vete a ver cómo está el presidio, ve a ver cómo están colocados las tarjetitas de quién se sienta aquí, quién no. No, pues está fulano contra fulano. No, ponme a mí junto a Sutano, mueve la tarjeta. Y mandaba, ya murió el que hacía el cambio de tarjetas, ya murió. Llegaba y cambiaba las tarjetas para que supiera, o sea, el otro se quería sentar. Entonces, de repente, cuando revisaban, les, oye, pero ahí no iba don fulano, pues se movió la tarjeta, jefe, ¿qué quiere que le haga? Y aquí pasó lo mismo. Alguien, no sé si el presidente, no sé si el secretario de Gobernación, no sé quién haya sido, ordenó que el centro siguiera siendo el centro, que a un lado estuviera el secretario de Gobernación, que no tiene el nivel dentro del gabinete para estar en el presidium del aniversario de los tres poderes. O sea, estás hablando de los tres poderes: el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. O sea, debían estar en los principales lugares el gobernador del estado, el presidente de la Cámara, que en este caso era Krill, y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la señora Norma Piña. Norma se llama, ¿verdad? Norma. Sí. No. Y no movieron las tarjetitas y sentaron junto a Adán al secretario de la Defensa. Del otro lado, del lado izquierdo, junto al gobernador de Querétaro, al secretario de la Marina. Después, al presidente del Senado. Del otro lado, a la presidenta de la Suprema Corte. Y al último, en el último lugar de la fila, como diciendo que no te veas, a Santiago Krill, que era además el presidente, es además el presidente de la Cámara. Un relajo. Llegó el presidente y la ministra Piña no se levantó. Ujú. Lo cual, pues es un poder a otro poder. Y luego, cuando habló el presidente, la ministra no aplaudió. Santiago Krill le dijo al presidente en su cara y viéndolo a los ojos lo que no estaba de acuerdo. El tema de la violación a la Constitución, dieron a entender el asunto del plan B, del INE, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante de todo fue la postura de la secretaria, de la ministra Piña, que si me lo permiten se las voy a poner, porque la verdad es interesante lo que esta mujer dice. La ley suprema tiene que ser una realidad en aras de la dignidad de cada persona, en aras precisamente de la consecución de los fines del proyecto nacional. La dignidad se construye
día a día, con respeto entre los individuos, entre los poderes e incluso entre las naciones. Para hacer frente a esta enorme deuda histórica, el rol de quienes impartimos justicia resulta crucial. Así lo asumo, así lo asumimos. Nuestra principal responsabilidad es garantizar el acceso a la justicia, viendo por la dignidad humana a través de la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución, conforme al paradigma de la centralidad de los derechos humanos. El Poder Judicial, guiado por la Constitución, no solo resuelve las controversias, no solo pacifica los conflictos, sino que también promueve y cataliza el cambio social. No es accidental que en el vestíbulo principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté grabado el apotegma: somos siervos de la ley suprema para poder ser libres. Nuestro actuar debe estar apegado al derecho para evitar arbitrariedades y para, de cara a la sociedad, rendir cuentas en el ejercicio de nuestra función. Los juzgadores estamos siempre sujetos al imperio de la ley, pero nuestra función no se limita a una aplicación formal. Por mandato constitucional, la impartición de justicia exige también interpretar la ley, atendiendo a los valores y principios inmersos en las normas para así decidir cada caso concreto. Esta importantísima labor la realizamos como seres sociales insertos en una cultura política con diversos perfiles éticos que se proyectan inevitablemente en nuestra labor. La diversidad entre quienes impartimos justicia no solo es inevitable, es deseable. Es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten y nunca perder de vista la independencia judicial, la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia. Es el legado que nos transmite nuestra ley fundamental. Tenemos la responsabilidad de preservarla y fortalecerla. De lo contrario, corremos el riesgo de mermar esta garantía en detrimento de las propias personas que nos demandan justicia. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre en beneficio de la sociedad. Señoras y señores, como ley suprema, la Constitución es un inmenso y muy poderoso manto protector de certeza, de confianza, de seguridad y sobre todo de unión entre las y los mexicanos. Nos obliga
a todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y muy destacadamente progresividad. Hoy les invito a que trabajemos hombro con hombro por el bien de nuestro país, para dar ejemplo de que en la unidad nacional somos dignos herederos de nuestra historia. La Constitución es el pacto federal que nos permite superar nuestras diferencias y estar de acuerdo en lo fundamental, como lo expresara Mariano Otero. Es el centro de gravedad donde convergen los fines y los entramados institucionales para llegar a ser el México que podemos y debemos ser. De la Constitución emanan todas las leyes. En ella están plasmados nuestros derechos y nuestras libertades. En la Constitución está la organización y el funcionamiento de nuestra república. Nuestro compromiso con México es cumplirla y velar por su cumplimiento. Hagamos lo posible. Les aseguro a todos que cuentan con el Poder Judicial Federal. Muchas gracias. Esto armó un escándalo. No sé si haya posibilidad de saber. Aquí hay una partecita. Vean esta escena. Todos están viendo a la ministra. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde Sí, está viendo López Obrador? a otra parte. ¿Eh? A otra parte está mirando, pero no a ella. Hay una parte al inicio donde se ve, vean, Ujú, ahí es donde reacciona y después de eso, bueno, ya la cámara no lo toma, pero se volteó para ver a otro lado. Ahí se ve de nuevo. Es a los pocos segundos de el primer punto. Y una parte donde Krill afirma, ahí en esa, Krill está moviendo la cabeza, afirmando lo que está diciendo la ministra y la cara del presidente. ujú, ujú. El asunto No es menor. se ha prestado una polémica tremenda. Quería yo pasárselos porque luego leemos las noticias, las interpretaciones de lo que se dijo. Y aquí, pues, el que entiende de leyes lo entenderá y el que no, pues, por lo menos el sentido común les dejará entrever alguna idea de que el Poder Judicial no está dispuesto a prestarse a violar la Constitución. Y esto está muy cerca de la revisión del Plan B, de la propuesta que se hace para el Instituto Nacional Electoral. Y entonces ya se podrán imaginar por dónde van a ir los resultados. Nos acercamos a un escenario bastante complicado para este país. Ahora sí que, como diría don Teofilito, que Dios nos agarre confesados. Sí. Sí, Pues la forma es fondo, Jesús. Por Y ahí supuesto, pues ya está plasmado, ¿no? por supuesto. Y dices, oye, es tiempo de las mujeres. Es tiempo ya de las mujeres. Ah, Y no, puede es el llegar siglo de la las presidenta. mujeres. Es el siglo de las Sí. mujeres. Nada más ahora hay que encontrar qué mujer pudiera ser la futura presidenta. No, bueno, eso ya corresponde a cada partido político. Hoy estaba leyendo en una columna eh, de la jornada de Oriente. Aquí está estaba leyendo antes de que entrara Ida. Dije, no, mira, aquí está doña Blanca. Buscará la candidatura al Senado. No sé, yo
tengo mis dudas de que si las mujeres deben ser recicladas. O sea, hay otras mujeres, ¿no? ¿O no? ¿O los partidos le cierran las puertas a las mujeres que no se alinean? O sea, ¿el machismo se ejerce a través de mujeres sumisas? ¿A poco crees que ahí no hay? No, ay, no, No, ¿cómo eso, ahí no hombre? hay nada de eso. Ponen a las mujeres que les conviene en función de lo que están esperando que se dé, pero Ah, no, tampoco es por capacidad. ellas son las que están manipulando, ¿no? Ajá. El hombre no, Pobrecitos hombres, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, no, yo creo que no se trata de poner a la mujer por ponerla, ¿no? Sino porque sea representativa de alguna situación ideológica que convenga en un momento dado, ¿no? A mí me parece que sí es importante que esté la mujer presente Y donde debe de estar, por capacidad. pero no por una cuestión de poner por poner o de equidad de género ni nada de eso, ¿no? Sí. Absolutamente de acuerdo. Eh, Sí, sí, sí. Oye, te faltó nada más que en la fotografía vieras quién estaba de gobernador, de nuestro gobernador. pues el ¿Lo viste en la gobernador, fotografía? sí, ahí está, Nuestro gobernador, ahí estaba, Salomón, claro, ahí estaba, está en la foto. claro que sí. Pues Fueron es varios tiempo de las gobernadores, mujeres. ¿no? ¿Eh? Fueron varios gobernadores, ¿no? Todos los gobernadores. Sí, porque no habría de estar el de Puebla. Es la reunión de la República. Claro. O sea, es la reunión más importante que se pueda tener en la parte política mexicana de lo que es México, pues es la reunión de la República. Están los tres poderes, las Fuerzas Armadas, están los gobernadores. El único que no estuvo fue Marcelo Ebrard, pero no era necesario, él es funcionario, él forma parte del gabinete. Entonces, es la reunión de la República. ¿Pero por qué te llama la atención, Víctor? No entendí. No, nada más por describir la fotografía de quiénes estaban. Ya. Porque como antiguamente salías, si no estabas en la foto, pues estabas fuera, ¿no? Ah, ok. El que se movía, ¿Antes de viaje o por qué? no te escuché. Que si te refieres fuera porque andas de viaje como Marcelo Sí, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Una frase que se ha utilizado durante muchos pero años es en la una política. frase de Fidel Velázquez de la prehistoria de la Uy, sí, política mexicana, de que claro. el sistema funcionaba conforme a las manecillas del reloj, los tiempos se respetaban, el presidente decidía, el tapado, el pronunciamiento de los sectores, el partido todopoderoso que no aceptaba que nadie dijera nada en contra. Ay, pues es muy parecido a lo de hoy día, ¿verdad? Ay, pues sí. Yo no veo nada renovado. Se parece mucho, tú. Nada más que ya no hay Fidel Velázquez, pero No. sí te parece mucho el escenario. Qué curioso, ¿no? ¿Será que no hemos aprendido los mexicanos a hacer otro tipo de política? ¿No? Sí. ¿Será eso? Tal vez, tal vez. Y yo creo que es la condición humana, fíjate. Habría que profundizar ahí en el comportamiento del ser humano y no solamente de los partidos, porque los partidos pues, son resultado de... Ahora, de esto a lo de Fox, prefiero lo de hoy. No, sí, claro. No, no, Mil no, veces. Nada que ver, Definitivamente. nada que ver. Yo voté por Fox, me acuerdo. Me dijo, no, es que con Fox, es que ya se les olvidó, pero es que eran una de burradas que Sí, sí. no. Ahí fue cuando había el cómico que lo que quiso decir, ¿no? Había el personaje en la comicidad. Ahí había interpretación de lo que el presidente dijo porque nadie entendió. Una fe de ratas constantes. Sí. Qué Así fue país, célebre eso, ¿no? Sí. qué país, Dios mío. Bueno, ¿ya tienen listos sus regalos para el 14 de febrero? ¿No? ¿Cómo?
¿Tú ya? Yo no, ¿qué voy a regalar yo? Ya ves. No, para mí son Oye, pasajes. yo no compro cariño ni amor. Oh. Tú lo das. Sí, sí, sí. Como cómo nos atraviesa influye la mercadotecnia, ¿no? Es La misma Claro, terrible, Navidad, la misma Navidad. terrible, terrible. Sí. claro. No paramos de un evento, ya viene otro, y a comprar otras cosas, volverte a endeudar, etcétera, ¿no? Todavía los tamales, bueno, pues son sabrosos, sí. Sí, Los disfrutas. Sí. Bol- Y yo, por cierto, no comí tamales esta vez. No, qué lástima. No. De yo ver, yo comí tampoco. tamales, pero no precisamente el 2 de Ajá. febrero, pero sí los comí. Ok. A mí personalmente me gustan mucho los tamales. Sí, Sí, cómo claro, no. claro. Son una maravilla. Bueno, además tengo la suerte de que me regalan, siempre me mandan tamales algunas personas entonces pues disfruto mucho. A veces hasta congelo Ah, los sí, gustan yo más, también. los congelo porque pues, tal día se me va a antojar y sobre todo estos que hacen en Chiapas, ¿no los han comido? Ay, sí. Sí, qué ricos. El de Deliciosos. cambray, de chipilín, de pedazo. El de Hay cambray, un tamalote enorme en la Huasteca, sí. dicen el zacahuil, que es delicioso. Zacahuil, buenísimo, buenísimo, Uy, Ujú. qué buenísimo. cosa. Sí, 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 buenísimo. Los uchepos Ay, de sí, los uchepos de Michoacán, con las quesillo, corundas, las corundas. Uy, las corundas de ceniza, no sé si las conozcan. no, esa no se Las come. corundas que se comen con guisados, y quesito y, no, deliciosa. Bueno, no olvidemos los tamalitos de frijol para el mole. Ah, claro, claro. Son Sobre todo de célebres. pueblito, que son los ricos. Sí, sí, por supuesto. Hoy, Otra. ay, amanecí con una tos. Ayer anduve buscando unos papeles que perdí, una cajita de unas cosas en la bodega, me metía a cantidad de polvo, que por cierto me encontré al cacomisle viviendo ahí. Uy, Entonces ya le Ah, abrí, es que se quedó encerrado, pobre. Pues sí, se quedó encerrado. Entonces ya le abrí, ya se salió. ay, Pero había una de polvo y en lugar de ponerme el cubrebocas, ahí va tu güey. eso, Hoy amanecí claro. horrible. híjole, Vean esta nota a propósito de lo que están diciendo. a ver, De un puesto callejero de tamales a venderlos en el Super Bowl, Imelda Hartley, migrante ¿cómo mexicana que creen? triunfa en Estados Unidos. Ok, ¡Wow! Qué bueno, ¿no? claro, ¡Qué maravilla! Negocio claro. se llama Happy Tamales en Phoenix, Arizona. Happy Tamales. Imelda Hartley. Hartley ya de ser porque se casó con un Hartley de allá. Y ya ven que en los Estados Unidos la mujer, aparte de Sí, perder lo que en todas partes pierde, aquí pierde la Sí, película también en sí, Estados Unidos. sí, así es. Entonces, pues ahora resulta que ella se llamaba Imelda Ontiveros. mm, Cruzó por Mexicali, por toda esa parte ahí de Baja California. Se fue a San Diego, se fue a Phoenix y fundó su negocio en Mira, 2015, Happy Tamales. Happy Tamales, qué Happy interesante. Tamales. mira, Mira, no, es la pero es empresa. toda una empresa ahí, ¿no? El tamal Esperanza con salsa verde. Ok. Los Qué nombres de los maravilla. tamales. Joy, alegría, un tamal a base de camote. Técnicamente debía escribirse con base en el camote. El nuevo comienzo, con plátano macho como base y con verduras horneadas. El hop, Ay, qué rico. que lleva una salsa verde a su manera con un toque. Los nombres de cada tamal evocan al sentimiento creyente de una mujer que cada vez que se despide da sus bendiciones. Ah, La cocinera mexicana cuenta que su secreto en la cocina está en orar. mira, Dice, quiero que mis tamales no solo llenen y entren en el alma y el cuerpo, sino que también traigan felicidad. qué bonito concepto. Qué bonito, Sí, ¿no? mira, Qué qué lindo, interesante, ¿no? Y qué es una lindísimo. nota que viene publicada hoy en El País, Mira, diario El País. Y viene otra que aquí no les va a gustar mucho en Puebla. Tan, Qué tan, bien, ¿eh? tan, 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 tan. Ay,
Ya la quitaron. Ya la quitaron. Ahí está. Lo mejor de la semana. Anthony Hopkins a los 17 años estaba harto de que me llamaran estúpido. ¿Cuál es el problema de no ser blanco? Tortura y abuso psicológico. ¿Cómo funciona el Yunque, la organización secreta de ultraderecha? Y habla de Puebla. ¿Cómo no? En fin. De repente es bueno leer El País. Usted está haciendo muy buenas crónicas también de lo del juicio, ¿no? De García Luna. Está muy interesante las columnas que está sacando El País. El País, y también, ¿sabes quién? El Brooks, el de La Jornada, también tiene relatos interesantes, ¿eh? Sí, hay varios que están muy interesantes, ¿eh? Hay que estar al pendiente de esto. ¿Pero qué va a suceder si lo exoneran? ¿Perdón? Si lo exoneran, si lo exoneran. Pues hay que ver, ¿no? Su primer. Pues ya regresará a Miami a vivir y a hacer sus negocios y ya. Porque todo pareciera que es pura palabrería, ¿no? Y no hay realmente pruebas contundentes contra él. La Entonces, defensa ahí dice, se abre. la defensa dice, pues que no han presentado ninguna prueba y ahora se fueron contra el Universal. Sí. Resulta que es el que recibía el dinero para lavar la imagen del señor García Luna. Y esto, pues el presidente hoy no escuché, la mañanera no supe, estamos grabando el martes, no escuché hoy qué dijo, pero seguramente va a ser noticia, porque el presidente cuando puede le pega al Reforma, al Universal, a Lored, a López Dóriga, a Ciro y al que se ponga enfrente. Yo por eso me hago un lado. No quiero. Pero bueno, ¿qué más, jóvenes? Antes de despedirnos, último comentario para ir a desayunar los tamales. Habría que ver, a mí me comentaban que lo que viene en el juicio es que van de lo general y se va a ir poniendo ya más, y lo que viene, según la opinión de esta persona, es que lo que viene sí van a hacer pruebas. Quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Porque si solamente tienes razón, Víctor, si son solamente, es que me dijeron, es que vi, es que esto, el otro, Sí. pues eso va a quedar en puro vapor y el riesgo está en que este señor pues salga feliz de la vida y no pasó nada. Tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Pero bueno, señores, próxima semana nos vemos por aquí. Espero tener más. Creo que sí. Hoy arranqué con otros temas. Así será. Hablamos con la mesa de los tamales, que hoy hablamos de la tamalera. Además. Estados Unidos. Al rato voy a subir esta nota al portal de losperiodistas.com.mx, porque creo que son de esas cosas, de esas noticias que hay que divulgar. ¿Vale? Claro, por supuesto. ¿Verdad? Sí, muy interesante. Ahí te Muy mandé bien, nos vemos. una nota de los productos que no pudo comprar el Insabi. Sí, de los medicamentos, ¿no? Hay no muchas claves que. Eso fue lo que me espantó, es que no hay aspirinas. ¿Pero por qué no los pudo comprar? ¿Qué dicen? No sé, ahí alegaron 1000 cosas, creo que no las encontraron o hay sobredemanda, no sé, pero lee la nota, está en el portal. El Insabi, la semana pasada, ¿no, Víctor? El viernes o el sábado. Así es, bueno, Señores, muchas gracias. Muy bien. Nos vemos, hasta luego. Cuídense. Estén bien. Bye. Adiós.